El sistema económico global de tipo expansionista, bajo la racionalidad económica globalizadora, ingiere todas las cosas, las convierte a sus códigos, lo que conlleva la imposibilidad de pensar y actuar conforme a las leyes límite de la naturaleza, de la vida y la cultura. Este sistema económico tampoco puede metabolizar sus externalidades y a través de su credo fundamentalista y totalitario se enclava en el mundo destruyendo el ser de las cosas, la naturaleza, la cultura, el hombre, al intentar reconvertirlas a su forma unitaria y universal. Como parte del proceso globalizador, homogeniza los patrones de producción y de consumo, ejerciendo dominio de racionalidad económica sobre los demás procesos de globalización, caracterizados por la planetarización del calentamiento de la atmósfera, telecomunicaciones electrónicas con la interconexión inmediata de personas, flujos financieros y los crecientes intercambios comerciales, así como el aceleramiento de las migraciones y los mestizajes culturales, en contraposición a una sustentabilidad planetaria fundada en la diversidad ecológica y cultural. La economía afirma el sentido del mundo en la producción, de ahí que la naturaleza es cosificada, desnaturalizada de su complejidad ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico. Los recursos naturales se vuelven simples objetos para la explotación del capital. Como parte de la lógica del pensamiento metafísico, representado en la disyunción del ser y el ente desde los orígenes de la civilización occidental. Este motor globalizador constituyente del pensamiento científico moderno, que forja la razón económica del capitalismo mercantil, en ascenso hacia su actual fase ecológica global, caracterizada por el crecimiento económico en una etapa más desarrollada o estadio superior del proceso de acumulación e internacionalización del capital. Este proceso ha llegado a su límite ante la imposibilidad de estabilizarse como lo haría cualquier organismo vivo. Sigue una inercia de tipo expansionista que descarga sobre la naturaleza los desechos del proceso de la creación destructiva del capital. No ajeno al principio dialéctico del cambio de cantidad en calidad y que tampoco se tradujo en crecimiento con calidad, lo que podría haber de alguna manera resuelto las contradicciones del mismo. La economía, bajo su racionalidad económica y el proceso económico, que parecen eliminar toda dimensión espacial y temporal de la vida, por la sobreeconomización del mundo globalizado, que preparó el camino para la objetivación del mundo frente a la sustentabilidad planetaria fundada en la diversidad ecológica y cultural. La crisis ecológica generada por las políticas de globalización económica ecológica ponen de manifiesto la imposibilidad del conocimiento para solucionar problemas ocasionados por las formas de conocimiento del mundo, donde el discurso del crecimiento sostenible levanta una cortina de humo que vela las causas reales de la crisis ecológica, desconociendo la degradación entrópica, fenómeno de origen antropogénico, que produce la actividad económica ejercida bajo la racionalidad económica, cuyo último grado de degradación es el calor, pero sus efectos son calificados como desastres naturales. Sin embargo, la economía, la racionalidad económica, el proceso económico carece de la flexibilidad y la maleabilidad para ajustarse a las condiciones de la sustentabilidad ecológica. El debate político se ha enriquecido con los aportes de la ciencia sobre la insustentabilidad creciente del planeta y los riesgos ecológicos que la amenazan, pero no ha logrado de sujetarse de las razones de la fuerza mayor, el mercado. Mas la teoría crítica de la economía, basada en la ley de la entropía, preconizada por Nicolás Georgescu-Roegen hacia el año de 1971 como la ley límite del crecimiento económico, negada por la teoría y las políticas económicas sobre su vínculo con la naturaleza. Abrió las compuertas de una ecología política, donde el debate científico
se desplaza hacia el campo político. La cuestión de la sustentabilidad se inscribe en las luchas sociales contra la globalización y por la reapropiación de la naturaleza, desplazando el discurso y la acción al campo de la deconstrucción de la lógica económica y la construcción de una racionalidad ambiental. La geopolítica de la sustentabilidad se configura en el contexto de la globalización económica. Conduce a desnaturalizar la naturaleza a través de la transgénesis que invade y transmuta tecnológicamente la vida. Con el sistema económico global, bajo el discurso del desarrollo sostenible, se promueve la estrategia de apropiación que busca naturalizar, dar carta de naturalización a la mercantilización de la economía, es decir, muerte. En esa perversión de lo natural se juegan las controversias de la economización de la naturaleza y la ecologización de la economía. En esa muerte sobrevive lo sobrenatural para la resignificación política y cultural de la naturaleza. En el marco de la economía política, alojada en la relación fuerza de trabajo, el capital y tierra, se desplaza hacia una ecología política en la que los antagonismos de las luchas sociales se definen en términos de identidades, territorialidades y procesos de sustentabilidad. Las relaciones de producción y las fuerzas productivas ya no se establecen entre el capital y el proletariado industrial, entre capital, trabajo y tecnología, y se redefinen en sus relaciones con la naturaleza. En el nuevo discurso sobre la biodiversidad y el desarrollo sustentable, sostenible, los conceptos de territorio, de autonomía y de cultura se han convertido en conceptos políticos que cuestionan los derechos del ser y las formas de apropiación productiva de la naturaleza. La lucha de clases no está más en las fábricas, está en el territorio, llamado Orinilandia, las cloacas de las ciudades y del mundo. No es una reivindicación ante la producción, ni siquiera de la soberanía del consumidor, sino del derecho del ser humano a descargar en un ambiente privatizado los desechos de la vida. La globalización del mundo bajo la lógica del valor económico y los designios del mercado, bajo la lógica del valor económico que lleva a disolver la materialidad y los soportes simbólicos del proceso productivo. En este sentido, el nuevo orden ecológico, regido por la recodificación de la naturaleza como capital natural, resulta un verdadero modelo de simulación, una ficción de la realidad. El neoliberalismo económico pretende liberar las potencialidades de la naturaleza, montándolas en la rueda de la fortuna de la circularidad económica. La naturaleza es lanzada a la esfera de simulación de la economía, transustantivada en capital. Ahora nos encontramos ante el paradigma biocultural, que analiza la crisis ecológica, la modernidad y las culturas tradicionales. Situaciones críticas en el contexto de la crisis global. La ruptura del equilibrio del ecosistema del planeta, cambios, deterioros, pérdidas naturales y humanas. El principal agente generador de estos procesos ha sido el hombre, la concentración del capital, el precursor más agresivo. Atenta contra formas y estilos de vida tradicionales. ¿Qué caminos, estrategias sociales y personales, visiones del mundo se pueden adoptar, seguir o reproducir para encontrar una mejor forma de vivir? La temperatura es síntoma de que se han roto los delicados equilibrios del ecosistema global. El planeta tiene fiebre y básicamente estamos hablando de una patología. El derretimiento y destrucción de los glaciares, principales fuentes de agua. Tan solo en la zona de los Himalayas provocará sequía, la cual repercutirá en la agricultura y en consecuencia en la producción de alimentos en los dos países más poblados del planeta, China e India. La causa principal del desequilibrio ecológico global es el Homo industrialis, que con sus mecanismos solo busca la concentración y la acumulación del capital.
Frente a eso ha de surgir una ética planetaria, en perspectiva de la bioculturalidad. Un punto donde las actividades y el comportamiento de todos los seres humanos, del ser individual y de sus colectividades. Es obligatorio saber si lo que hago en mi casa calienta o enfría el planeta. Y esto incluye a los seres humanos agrupados en gobiernos, partidos, sindicatos, asociaciones, universidades, cualquier tipo de organización. La crisis global en conexión con el dilema entre tradición y modernidad. La perspectiva de la bioculturalidad, revisar algunos puntos fundamentales y centralmente las dimensiones biológica y cultural. Es visualizar desde nuestra perspectiva un mundo distinto, un futuro diferente, no solo porque el de ahora no funciona, sino porque cada vez se torna más injusto, inseguro y peligroso. Nos surge la pregunta, ¿tradición o modernidad? Es el gran dilema entre tradición y modernidad. Pareciera no existir, pero siempre está presente en nuestras vidas. Si vamos a entrar al tema de lo tradicional, hay que definirlo. ¿Dónde está? ¿Cuántos son y quiénes son? El mundo moderno se visualiza en el centro y en la periferia, los sectores tradicionales se pueden identificar fundamentalmente con los pueblos indígenas del mundo, que se calculan hoy en poco más de 300 millones, los cuales hablan alrededor de 7.000 lenguas. Además de estos, los campesinos, pescadores artesanales, pastores y otros grupos. El núcleo duro, el más consistente. La media anda en 500 millones de habitantes que pertenecen a mundos donde las lógicas, las creencias, las prácticas productivas, etc., son diferentes a las del mundo moderno. El campesinado en general, los pequeños productores, los pastores, los pescadores artesanales. La cifra aumenta alrededor de entre 1.200 y 1.500 millones de seres humanos. Incluye estos sectores donde se mezcla lo tradicional con algunos elementos modernos. Un núcleo más amplio. La era moderna, basada en el capitalismo, los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas y el uranio, la ciencia y la tecnología, la industria, las primeras agrupaciones científicas con las sociedades francesa e inglesa. Estamos hablando de cerca de 300 años. Aún en algunos países, incluyendo México, existe un conocimiento no científico del mundo, válido, útil, eficaz y pertinente, desde la época premoderna. Un conocimiento tradicional o premoderno previo a la ciencia. Creemos que estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles, pero yo creo que no. Creo que la edad de oro del ser humano fue hace unos 5.000 años atrás y su máximo nivel de adaptación y coexistencia con la naturaleza. Cuando existían unas 12.000 culturas, aldeas distribuidas por todo el planeta, que aprendieron a convivir a partir de los recursos de su entorno inmediato, con relaciones sociales igualitarias y en una convivencia sagrada con la naturaleza. El 23 de mayo de 2007 es proclamado como un día histórico en el devenir de la sociedad humana, ya que la población urbana, 3.303 millones, sobrepasó a la reconocida como rural, 3.303.866.000. El sector tradicional del mundo parece olvidado, poco importante. Canadá, una superficie mayor que México, está en manos de los pueblos indígenas. En Australia ocupan 90 millones de hectáreas. En Brasil, con menos del 1%, 100 millones de hectáreas. En Nueva Guinea, Colombia, México y Perú, los territorios indígenas también son gigantescos. Hace 5.000 años existieron. ¿Cómo estará el tema del conocimiento, de la apropiación de los recursos locales, sus formas de ver el mundo? Un enfoque nuevo, con nueva perspectiva científica, válida para el caso de México, pero igualmente aplicable al resto del mundo. Hemos vivido atendiendo principalmente el problema de la riqueza biológica o de la biodiversidad,
impulsando el inventario, el conocimiento, la defensa, la conservación de la biodiversidad, todo con un enfoque esencialmente biologista. Casi 22 millones de hectáreas protegidas, más del 10% del país de áreas de conservación para las especies vegetales y animales. Se ha ido realizando con más vigor el estudio de las culturas, las invocaciones por su conservación, por evitar la pérdida de las lenguas, la protección no solo de zonas arqueológicas, sino de dimensiones material e inmaterial de las culturas actuales. El nuevo paradigma biocultural está impulsando una idea nueva: no separar el estudio y la conservación de la biodiversidad del estudio y la conservación de las culturas. El interés biológico y ecológico con el interés antropológico o etnológico. Nuevos caminos pedagógicos y académicos articulando la dimensión biológica con la cultural, generando repercusiones en las carreras ambientales como con las materias y carreras de antropología y con los enfoques interdisciplinarios. La idea de una nueva naturaleza virgen, pristina o intocada está volviéndose falsa, idealizada desde la ecología estrictamente biológica. La naturaleza de estado permeada ha sido conceptualizada y apropiada por la mente y la acción humana. Los estudios etnoecológicos están rescatando la memoria, la otra memoria. Al documentar esos conocimientos, la ciencia recupera la memoria de la especie humana y al mismo tiempo muestra que no hay naturaleza aislada del humano. La memoria biocultural, el concepto de diversidad, riqueza o legado biocultural. La biodiversidad, riqueza en flora y fauna. La etnodiversidad, generalmente número de lenguas. Y la agrodiversidad, áreas de domesticación y de diversificación de plantas y animales domesticados. El paradigma biocultural se debe tener presente el concepto de poder social, que es el reforzamiento de los tejidos sociales, el reforzamiento de la convivencia, de las comunidades y barrios, de las diferentes instancias sociales. Se está empezando a visualizar cómo vamos a tener que caminar en las próximas décadas. ¿Será posible que construyamos un mundo sin bancos, sin petróleo, sin corporaciones y sin partidos? La caja de ahorro que da mayor crédito al que pide dinero y le presta a bajo costo en comparación con los bancos. Las cajas de ahorro son bancos generados por la propia gente. La propuesta biocultural se vuelve necesaria y certera. Las regiones más ricas en biodiversidad son las forestales. En México, una etapa de propuestas alternativas sustentables, orgánicas de cooperativas básicamente indígenas. El caso del café orgánico. Es el segundo país más importante en el manejo comunitario de bosques y selvas y el primero en producir café orgánico en el mundo. Tan solo en Chiapas existen alrededor de 100 cooperativas que producen café en sistemas agroforestales bajo sombra. No solamente es la parte productiva la que tenemos que enfatizar, resaltar. Hay una parte más cultural, más sutil, digamos que invisible para los ojos de los que estamos en el mundo moderno. La insurgencia indígena y la resistencia biocultural. Tenemos que sumar investigadores como profesores, académicos y estudiantes de lo biocultural. La insurgencia indígena, aprovechando la movilización social para defender las culturas tradicionales, salir de la crisis ecológica, resistencias contra los grandes proyectos corporativos de índole depredador, dígase hidráulicos, mineros, biotecnológicos, urbanos, turísticos, quienes están del lado de enfriar el planeta y no de calentarlo. Las regiones campesinas indígenas, de las regiones tradicionales del mundo, es que son zonas de resistencia, se resisten los modelos de modernización dominantes. Existe un traslape entre las zonas de mayor diversidad lingüística y las de mayor diversidad biológica en el mundo. Lo mismo que las fábricas de agua, como lo muestra el trabajo de Edgar Boege. Las zonas forestales en México, los recursos fitogenéticos, los mosaicos de paisajes de heterogeneidad ecológica, la producción a pequeña escala y el uso múltiple de los recursos y la autosuficiencia alimentaria. Se trata de regiones que se deben defender, estudiar y entender, y que ponen al modelo agroindustrial
basado en las grandes propiedades, ganadería extensiva, monocultivos, producción de agrocombustibles, producción de transgénicos, agroexportación. Estos dos modelos están en constante conflicto, y en México el tema del maíz se centra en buena parte en dicho conflicto entre lo moderno y lo tradicional. La insurgencia indígena de América Latina hacen resistencia contra las políticas del calentamiento global y son apoyados por organizaciones nacionales en, en toda la región como el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, los cafetaleros en Colombia, múltiples organizaciones en los Andes, el movimiento de campesino a campesino en Centroamérica, que inició con 217 familias para luego ser 110.000 familias, las empresas sociales rurales en México, el movimiento agroecológico en Cuba. Las tres principales organizaciones campesinas brasileñas están ligadas al tema de la agroecología y del enfriamiento del planeta, y participación activamente en la resistencia contra las políticas de calentamiento global. El caso de Cuba es otro ejemplo. Los pequeños productores y los agroecólogos pudieron superar la crisis energética tras la caída del régimen soviético, que dejó sin suministro a una economía básicamente petrolizada. Quizá sea el preludio de lo que puede suceder dentro de algunas décadas a escala global, para finalmente llegar a lo que en la cosmovisión indígena denominan el buen vivir. Se trata de ese concepto del buen vivir que es el ideal permanente en el mundo indígena.